Entonces, quería en este momento dar ese salto, un salto histórico fuerte. Nuestro programa no es un programa histórico, entonces es un programa problemático y podemos entender este salto vinculado al problema de la ARGE, vinculado al problema del principio. En un pensamiento como el de Sartre, no hay un Dios creador, por eso se trata de un existencialismo ateo, como puse en el chat. Por lo tanto, no hay un artesano máximo, una expresión que utiliza Sartre cuando alude a una visión técnica del mundo. No importa esto, cuando tome Sartre voy a explicar que por lo menos para el hombre, porque el hombre sí es creador de cosas, por lo tanto es un artesano creador, pero en relación al hombre, si no existe Dios, si no hay un Dios creador, entonces no hay una esencia previa a la existencia. El hombre empieza por existir, va a decir Sartre, y luego se define. Y esa definición no será más que los actos de ese propio hombre. Entonces, lo único que quería dejar sembrado hoy era la perspectiva de que la historia de la filosofía, llegados a un punto que será finales del siglo XIX y buena parte del XX, niega la existencia de Dios y entonces las consecuencias antropológicas de esa negatividad, de esa muerte de Dios que va a anunciar Nietzsche y que en un rato o la semana entrante estaremos viendo, desaparece esa idea de que todas las cosas estén contenidas en la mente del creador. Vamos a ver ahora, vamos a volver a Agustín, vamos a volver a esa creación sapiente o sapiencial y vamos a seguir viendo algunas características de Dios para seguir entendiendo la dualidad ontológica que propusimos. Dios es principio y en tanto principio es inengendrado. Entonces, momentito que tengo un error en el chat. Ahora, perfecto. Vamos a ver qué significa inengendrado. Probablemente se los haya explicado en relación a Anaximandro, el tema, la palabra, porque toapeiron, el apeiron, es inengendrado. Si no lo recuerdan o si no lo hice, no hay problema, lo explico. Inengendrado es no nacido. Esto quiere decir que siempre fue, es
y será. Es inengendrado porque todo lo engendrado, vamos a trabajar con esta tensión entre lo inengendrado y lo engendrado, filosóficamente hablando. Lo engendrado tiene un principio y hay, o tiene, vamos a reservar principio para otra connotación, tiene un nacimiento y un término para cada nacimiento, y hay un fin para cada nacimiento, que es precisamente lo que dice Anaximandro, que cada cosa ha nacido y tiene un fin y retorna nuevamente a ese apeiron. En el caso de Agustín, Dios es inengendrado porque si fuese engendrado, entonces se comportaría como se comportan las cosas y tendría un nacimiento y un término. En ese caso, no sería inmortal, mientras que Dios es eterno y tapanta, todas las cosas son mortales. Allí hay un elemento fuerte en torno a esta idea de la distancia ontológica que estamos viendo entre el creador y la criatura. Por otra parte, vamos a pensar que si Dios es principio, como sabemos que es principio, esto es razón explicativa de todo lo que es, razón de ser de todo lo existente, principio, fundamento, fundamento de los fundamentos, como va a decir Nietzsche de Dios, para negarlo después. Si Dios fuese engendrado, entonces no podría ser principio, porque habría otro principio más allá de él que lo ha engendrado. Por lo tanto, lo inengendrado es siempre lo que actúa como principio. Vamos a pensar en nosotros mismos. Nosotros somos engendrados porque tenemos un nacimiento y tenemos un término. Y además reconocemos en nuestro ser engendrado el límite que representan nuestros padres. Debemos nuestro ser a nuestros padres y nuestros padres a nuestros abuelos y nuestros abuelos a nuestros bisabuelos, y así la cadena sería infinita. Si no reposamos, bueno, abrazo, buena semana, querida, un beso grande, Luciana. Entonces, sería un ir hasta el infinito, una cadena infinita, si yo no hago descansar en un principio. Esa es la característica de los sistemas metafísicos. La particularidad de los sistemas metafísicos es precisamente que descansan en un principio
Y ese principio es precisamente inengendrado. No puede haber más allá de este principio algo que le haya dado el ser, porque si es así, entonces deja de ser principio. Hay un elemento más. Dios es al mismo tiempo una pura perfección ontológica y vamos a entender esta nueva nota que estoy dando de Dios con vías posteriores a negarlo, que la pura perfección ontológica alude a un ser pleno ontológicamente, a un ser al que nada le falta, que contrasta entonces con la precariedad ontológica de las criaturas o de la criatura para pensar en nuestras propias precariedades. Lo pleno se opone en este contexto en el que estamos trabajando, se opone precisamente a lo precario. Vamos a ver ahora, siempre en el marco de este principio que es creador, de este principio amoroso que nos sostiene en nuestro ser, vamos a pensar una cierta dimensión temporal que también va a aparecer en el material que tienen ustedes en la página. Una dimensión temporal que vamos a empezar a tratar en relación a la criatura o a la criatura. Vuelvo a invitar todo el que tenga preguntas a lo largo de la clase, no tiene más que interrumpirme. Preguntas, necesidad de corroborar una interpretación, si ha entendido bien lo que está apareciendo en el chat, todo lo que ustedes necesiten. Sino, de lo contrario, yo sigo explicando. En esta dimensión temporal, decía, vamos a empezar por entender algunos aspectos del tiempo de las criaturas y entonces vamos a ver que en las criaturas se reconoce un sido y un será. Esto es, se reconoce un pretérito y un futuro. Las criaturas parecen jugarse en esa temporalidad del fue y del será. Entonces van a encontrar en esas páginas ejemplos, como yo voy a trastocar el ejemplo y voy a decir que yo he sido una joven y, dice Agustín, una muerte ha ocurrido en esa juventud. Él lo refiere, por ejemplo, al cabello encanecido, la negrura ha muerto en esa cabeza encanecida,
o el reposo ha muerto en el cuerpo que camina. Estos son los ejemplos que van a encontrar en los fragmentos, de modo tal que yo he sido esa joven que ya no soy, y no soy aún, seré, si vivo, una mujer de 70 años, por ejemplo. Busco el presente, dice la cita, y no lo encuentro, porque en toda criatura evanescente o en toda agitación de criatura, en todo cambio de criatura sometida al cambio y al movimiento, encuentro un fue y un sido. Yo fui aquella Cecilia, yo seré una nueva Cecilia, pero si quiero capturar mi presente, es tan efímero que cuando pretendo capturarlo, deja de ser. Cuando yo digo yo soy esta, ya he dejado de ser esta, porque es un segundo, una milésima más de segundo que me acerca a mi no ser. Por lo tanto, del único que puedo pronunciar el es de Dios. Dios es. En Dios no hay ni sido ni será. ¿Por qué? Porque en realidad Dios no ha dejado de ser nada, como si he dejado de ser yo una joven. No hay un Dios niño, no hay un Dios joven y un Dios adulto o un Dios anciano. Dios es inmutable, a diferencia de las cosas y de los hombres, de las criaturas, que son mudables o mutables. Vale decir, las cosas y los hombres estamos sometidos al tiempo, estamos sometidos al cambio. Somos, o las cosas son temporales. Esto es, sometidas al tiempo. Y el tiempo implica, metafísicamente hablando, que es el terreno en el que nos estamos moviendo hoy, el tiempo es el cambio, o en el tiempo se dan los cambios. El tiempo es mutación. Y en este contexto, la mutación es sinónimo de imperfección. Van a encontrar en los fragmentos, ser es nombre de inmutabilidad, que entendemos, es una frase textual, que entendemos
por esa frase que el ser pleno, que es Dios, es sinónimo de no movimiento. ¿Por qué se agitan las criaturas? ¿Por qué se mueven las criaturas? Precisamente porque tratan de completarse de algún modo, pero Dios no necesita completarse porque es presente, es un eterno presente. Por lo tanto, Dios es nombre de inmutabilidad. Inmutabilidad en este contexto es sinónimo de perfección. Es sinónimo de perfección. Lo perfecto no cambia. Lo imperfecto, que es lo creado, se mueve, se agita. Van a leer en ese texto que Pancho está en los materiales una hojita solamente que se llama criador-criatura. Bueno, me avisás, querido, por favor. Muy bien. Vamos a ver entonces, ahora, vamos a empezar a revisar un pensamiento donde Dios ha muerto o qué significa la muerte de Dios o la caída de las arjai, y he utilizado el plural de arjé. Vamos a entrar entonces en Nietzsche para pensar en un autor de finales. Sí, querido. La selección de fragmentos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a ver entonces, a propósito de ese texto mío que está colgado en el aula virtual, ¿qué pasa con el hombre después de la muerte de Dios? En Nietzsche y en otros pensadores de finales del siglo XIX, de los cuales uno va a tomar Pancho, que va a ser Marx, y el otro es Freud. Voy a pensar en estos tres autores y voy a pensar Freud y Marx, y voy a pensar los tres de finales del siglo XIX. No se preocupen por el salto temporal, es un problema el que estoy trayendo, el problema de la arjé, el problema del principio, de ese fundamento último. Eso es lo que quiero tratar, por eso hago este salto. Y
de estos tres pensadores, otro pensador, que es Paul Ricoeur, dice que se trata precisamente de tres pensadores de la sospecha. Y vamos a poner esa sospecha en la sospecha de una cierta construcción filosófica, de un cierto modo de hacer filosofía. En última instancia, podemos decir que nuestro propio programa de filosofía tuvo dos momentos. Un momento que voy a llamar momento de construcción. Un momento de construcción que tiene que ver con una etapa más metafísica del pensamiento que llega a este punto en el cual estamos situados hoy para arrancar un momento de deconstrucción, y esto no significa ninguna perspectiva peyorativa o negativa, valorativamente hablando. No se trata de pensar el momento metafísico como un momento positivo de la historia de la filosofía y de pensar el momento de la deconstrucción, tal como lo estoy llamando, como un momento negativo de la filosofía. Yo voy a encarar el momento deconstructivo a partir de la figura de Nietzsche y a partir de la proclamación de la muerte de Dios en boca de Nietzsche, para entender que ese Dios al que se refiere Nietzsche no es exclusivamente el Dios que acabamos de recorrer con Agustín, sino que habrá que entender por Dios toda construcción de la arjé, Dios arjé. No se trata entonces de un pensamiento anticlerical meramente o antirreligioso, sino antimetafísico. Va más allá de la postulación de este Dios que acabamos de presentar hoy. En realidad, la muerte de Dios que estoy anunciando es equivalente a la caída de las arjai, la caída de las arjai, y esa palabra que no está bien escrita en el chat, ahora sí, la caída de las arjai supone la caída de los fundamentos últimos, de aquellos elementos que constituían el principio de lo real, el fundamento de lo real, la razón explicativa de lo real, la razón de ser de lo real. Lo que ocurre es que para Nietzsche
Dios es la arjé por excelencia. Dios es la arjé por excelencia. Ocurre que para Nietzsche Dios es la arjé de las arjai. Estoy diciendo lo mismo, simplemente estoy jugando con los términos griegos de los que partí al principio del encuentro. Dios es el principio de los principios. Eso quiere decir lo último que acabo de escribir en el chat. Dios es el fundamento de los fundamentos, porque tal como lo hemos visto en ese Dios personalizado, con todas esas características que le hemos dado, aparecen todos los condimentos de lo que constituye para Nietzsche una arjé. Vamos a ver entonces en el encuentro próximo cuáles son las consecuencias de la muerte de Dios. ¿Qué significa la muerte de Dios? En tanto muerte de una ilusión óptico-moral, como lo llama Nietzsche. ¿Qué quiere decir un monotonoteísmo en términos nietzscheanos? ¿Qué quiere decir una metafísica teológica en términos nietzscheanos? Todo queda para la próxima. Ahora, en los minutitos que quedan para cerrar, recuerdo nuevamente la experiencia del parcial. Vamos a corregir, le voy a pedir a Nicolás que corrija la fecha. La fecha es el próximo lunes, como fue el parcial anterior de una única semana. El parcial puede tener una hoja, vale decir 2 carillas, una carilla para cada tema. No es que deban elegir entre un tema y otro tema, tienen que tratar ambos temas. Una carilla, entonces, para los jónicos y una carilla para el Platón político. Pongan bibliografía, muchos no pusieron en el... muchos no pusieron en el primer parcial bibliografía y tienen que ponerla. Tengan ese recaudo y no utilicen las carillas para la portada. La portada con su nombre, con la referencia al segundo parcial, etcétera, etcétera, la ponen en otra hoja. Por favor, recurran a los textos, por favor, recurran a las clases. Para eso Pancho las graba. No saquen materiales copiados de internet, porque los conozco ya de memoria y serán rechazados. Pancho, te pido un favor. Si ahora mismo, antes incluso que Nicolás, que va a tener que ver mi chat y demás, podés en nuestro
nuestros canales de YouTube y de la cadena de chat modificar la fecha. Muy bien, y lo podés... Muy bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. Angelina, ¿levantaste la mano, muñeca? No, no, profe, no. No. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Profe, yo quería preguntarte si tiene que estar presentado de la misma forma que el anterior parcial, ¿no? Creo que era Arial 12, los márgenes no me acuerdo qué. Sí, sí, las mismas características. Listo. Genial. Time New Roman, Eso. Time New Roman, la letra, 12, el tamaño, el interlineado 1,5 y los márgenes estándar de 2,5. Disculpe, Muy profesora, bien. yo tengo otra pregunta. Sí, Me querido. quedo de la duda del parcial anterior. ¿Hasta qué hora tenemos tiempo para entregar el lunes? Todo el día lunes, hasta las 12 de la noche. Gracias por aclarar. Muy bien, pero a medida que lo vayan haciendo, si pueden, me lo van mandando para que no se junten todos ese día lunes. Bueno, queridos... Profe, perdón, última consulta. No, por favor. Cuando te lo enviamos, en el asunto te ponemos introducción a la filosofía como en el parcial anterior. Introducción a la filosofía y el apellido. Perfecto, listo, gracias. Igual que el anterior. Introducción a la filosofía y el apellido. Profe, o sea Buenísimo. que si no citamos te ponemos igual la bibliografía abajo del todo. Sí, claro que sí, Genial. claro que sí. Bueno, 1.000.000 de gracias y será hasta el lunes. El cronograma va a ser el lunes que viene, voy a seguir yo con Nietzsche y con Sartre, luego hay un feriado y luego Pancho va a dar su clase. Y la otra es las jornadas de Antigua. Ese es el orden de lo que queda. Bien. Chau, queridos. 1.000.000 Gracias, de profe. gracias. Gracias, adiós. Chao, Un profe. cariño, Chao, Pancho. Nos vemos. un cariño grande para todos. Chau, queridos.